ahora abierta la convocatoria para participar en 4 ejes temáticos de la economía, política, medio ambiente, cultura y aprendizaje de chino. Entonces, inscríbanse, participen, es una buena ocasión, yo creo que para trabajar con mucha antelación. Cierra la convocatoria el 4 de enero del 2016, entonces creo que no hay excusas para no participar. Será acá en la Ciudad de México, ¿no? Y por último, los invito mucho a revisar el ciclo de conferencias. Tenemos un grupo de conferencias muy interesantes y seguramente con un buen grupo de opiniones de ponentes muy diversos. Con mucho gusto estaremos ahí recibiendo en un par de semanas, el 8 de abril, a Gómez Cornejo del Colegio de México. Va a estar después Rolando García Alonso, de conocer, ex cónsul general en Shanghái, unos buenos cónsules, ahí sí es ex, ¿no? Le sigue llamando cónsul. Es cónsul, entonces no es ex, es cónsul general en Shanghái hace muy poco, con una larga trayectoria y muy interesante experiencia en la relación México-China. Y después tendremos otro grupo de ponentes, particularmente les llamo la atención, el mayo 13 estará el embajador de Japón en México, hablando sobre esta relación triangular México-Japón-China. El día de hoy, pues muy contento de que nos acompañe Carlos Romé. Muchas gracias por tu tiempo. Carlos está ahí viajando intensamente entre México y China continuamente. Yo les recuerdo, Carlos es licenciado en Letras Modernas acá en nuestra casa de estudios. Ganó algunos de ustedes habrán participado en este concurso de oratoria del Puente Chino que se sigue haciendo anualmente. Tiene un grupo de estudios en la Universidad de Lengua y Cultura en Pekín. Y sobre todo yo destacaría, por lo menos desde hace 10 años, por ahí me corriges y me podrás plantear ahí con mayor detalle, pero desde hace más de 10 años está residiendo en China. Trabajó de 2006 al 2008 en lo que era todavía la Consejería Comercial de Bancomex en Shanghái. Posteriormente, de 2009 al 2011, trabajó para la Consejería Comercial de Pekín, y desde el 2013 constituye en Hong Kong la empresa de consultoría de negocios Sofía, y se dedica entonces actualmente a temas de comercio, importación, exploración e inversiones chinas en México. Bueno, lo conozco personalmente, hay varias entrevistas donde nos sacó su opinión con una excelente apoyo ahí de traducción, contactos, etc. Y realmente estimo mucho que haya venido, se haya tomado el tiempo, y de una persona que viene, uno habla muy bien chino, tiene una larga experiencia en traducciones, pero traducciones con comprensión. No es un traductor, también es traductor, pero una larga trayectoria en negocios entre México y China, en México, y actualmente mucho más enfocado en temas ya de negocios en esta empresa que tenemos. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu asistencia. Y yo te recuerdo, la dinámica es una presentación de una media hora, 45 minutos, para después tener un intercambio con los participantes y asistentes. Gracias, Carlos. Bueno, pues muchas gracias al doctor Enrique Uso por la invitación que me ha hecho para participar en este ciclo de conferencias. Gracias a todos por tu asistencia, y antes que nada una disculpa porque mi presentación va a ser un poquito sencilla. El PPP, yo llegué de China apenas antier, entonces estuve un poquito atareado con el horario y traté de hacerlo lo más breve posible, lo más sencillo posible, ¿no? Lo que quisiera es más que nada exponer un poquito lo que yo he visto en estos años
estas diferencias culturales entre México y China, que a veces no son fáciles de traducir, o esos temas que aún con un buen traductor es difícil de transmitir a las contrapartes. Y yo creo que son importantes ya para, no solo para el tema de negocios, aunque el tema es en los negocios México-China, sino también en la relación social entre mexicanos y chinos, sea aquí o en China, ¿no? Antes quisiera presentarme, bueno, ya me presentó, yo soy Carlos Lomé, yo me fui a China en el año 2003, hace 12 años, y desde que llegué a mí me gustó mucho China, me enamoré del lugar y decidí quedarme. En el año 2006 yo comencé a trabajar para Bancomex y en el 2009 cambio para la oficina de ProMéxico en Beijing, y hasta hace 2 años decidí abrir una empresa de consultoría y me dedico actualmente a hacer negocios de consultoría de inversión y comercio entre México y China. Entonces lo que yo les voy a platicar el día de hoy es un poquito la forma en que yo veo la cultura china, la forma en que yo trato también de entender a los chinos desde una perspectiva más china que mexicana, y también entiendo a mis compatriotas cuando llegan, ¿no?, y sufren de algún shock por alguna diferencia cultural. Trato de hacer ese tipo de traducción o de interlocución entre ambas partes, ¿no? Es decir, por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Entonces es un poquito lo que yo quiero platicar. Quiero dar un poquito de antecedentes, que son las generalidades, hablar un poquitito de Confucio, de la China moderna, y en eso espero no tardar más de 5 minutos porque no quisiera que fuese una plática ni de filosofía china, ni de historia, ni nada. Eso solo como antecedente, creo que es muy importante que lo tengamos en mente, para después pasar a la que sería la visión occidental de una China homogénea, y ya después entraría en lo que para mí sería el tema más importante, que son las diferencias lingüísticas y culturales dentro de China, las características del idioma, características de la cultura y la influencia en las relaciones comerciales. Rápidamente, como datos históricos, como ya todos sabemos, China es un país que tiene más de 4.000 años de historia, lo cual ya hace de China un país muy peculiar. Es un país, para empezar, muy viejo y al mismo tiempo es un país muy nuevo. Un dato importante es Confucio, que como podemos ver, lo que enseñó era la buena conducta en la vida, que el Estado cuidara de su pueblo con caridad, justicia, respeto al gobierno. Y Confucio, como podemos ver, estamos hablando de hace de 2500 años atrás. La dinastía Han la pongo abajo de Confucio porque es el momento en que toda la filosofía de Confucio se hace como la ley, por así decir, se hace regla general de toda China. Y este es un detalle importante porque en la vida actual de China vemos cosas que tienen que ver con la filosofía de Confucio. Confucio logra permear la cultura tanto por más de 2000 años que aún con Mao Zedong, que trata de quitar todo eso, pues es muy difícil, ¿no?, cambiar eso de la cultura china. Y, bueno, Confucio lo que enseña es que la armonía tenía que ser llevada a cabo en estricta adherencia al orden jerárquico. Enfatizó sobre la necesidad de establecer relaciones precisas entre los que gobiernan y los gobernados. Estas relaciones jerárquicas abarcan todo el sistema social en China, hasta los familiares incluso. El cuidado de la tradición, el estudio, la meditación, la benevolencia, el amor al prójimo. No quiero meterme mucho al tema de Confucio, pero solo como base, porque es una de las filosofías que siguen vigentes en China, a veces de forma un poco indirecta, pero las vamos a percibir constantemente. La China moderna podemos considerar que arranca a lo mejor con Mao Zedong, con esta idea de crear un estado, una especie de paraíso leninista, marxista en China. La República China, como la conocemos actualmente, se constituye en 1949, lo cual la hace un país extremadamente nuevo, ¿no? Con Deng Xiaoping se abre China al mundo, comienza la apertura de los puertos, hay una mayor
introducción de temas extranjeros a China. Y aquí lo que quiero resaltar es, estamos hablando de una China que si la consideramos China moderna desde la época de Mao Zedong, estamos hablando del 50 para acá son 70, 80 años. Entonces son 80 años contra más de 4.000 años de una China clásica. Entonces ese es un contraste con el que yo quiero empezar, porque eso es diferente a muchos otros países, sobre todo esos países que han ido progresando de una forma más lenta tal vez, y su apreciación de los otros países extranjeros también va a ser muy diferente. Ahora, si la consideramos China moderna desde Deng Xiaoping, que es en el 1978, por ejemplo, que es cuando está él todavía ahí al mando, de 1980 estamos hablando de menos de 40 años. Entonces, son 40 años de una China moderna contra 4.000 años de la China clásica. Aunque con Mao se trata de contrarrestar todas estas ideas, tanto de influencias extranjeras como de ideas confucionistas que habían enseñado a los chinos que había que tener jerarquías, que había que obedecer a los gobernantes, etc. Yo creo que es muy difícil cambiar eso. Incluso a la fecha yo creo que no se ha cambiado, y mi forma personal de percibir China, a pesar de que se ve una China totalmente diferente a la China antigua, una China moderna, una China con un desarrollo económico tan fuerte, yo sigo viendo a la misma China feudal de hace 2000 años, solo que con nuevos nombres. Se les llama chairman, se les llama presidente, se les llama... tienen diferentes nombres a lo mejor, pero el sistema para mí sigue siendo muy parecido al antiguo sistema feudal. Las relaciones sociales, las relaciones comerciales también las veo muy parecidas a esa China antigua. Entonces, esto es como yo quisiera comenzar con este comentario, para después entrar a lo que yo considero el primer error o el más grave error del occidental cuando se aproxima a China. China, como ya sabemos, es un país muy grande, tiene 1.300 millones de habitantes, tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Su cultura y su tradición tienen más de 4.000 años, y por lo tanto en China, dentro de China existen grandes diferencias culturales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el occidental ve China como un país homogéneo. Entonces, a mí me pasó cuando llegué, y le pasa a todas las delegaciones que me ha tocado atender, es que llegan a China pensando, pues es que es un país, entonces traigo a un traductor que habla chino, ¿no? O creen que todos son iguales. Entonces, para el oído que no entiende el chino, pues va a Guangzhou, va a Beijing, va a Shenyang, y para ellos lo que escuchan es lo mismo, y los ven y dicen, pues todos se ven muy parecidos. Entonces, nunca dejan de concebir a China como un país homogéneo, y ese yo creo que es un grave error. Para entenderlo, yo creo que un poquito mejor lo ideal es concebir a China como un mosaico, como un conglomerado de culturas, de idiomas, de costumbres. Los chinos generalmente tienden a dividir China de norte a sur. Entonces, ¿saben? Si eres del norte, pues comes tallarines. Si eres del sur, comes arroz. Si eres del norte, eres fuerte, ¿no? Si eres del sur, estás chiquito. Como que hacen una distinción entre norte y sur. Yo, sin embargo, aquí por ejemplo estoy mostrando una división de 8 zonas. Entonces, en estas 8 zonas, que tampoco son divisiones oficiales, o por decir que así se debe de dividir China, sino es para acercar las distintas regiones que hay dentro de China, porque son similares en algún aspecto. Beijing y Shanghai quedan como algo externo, uno por ser la capital, otro por ser el centro financiero más grande de China. Son muy diferentes. Un pequinés, por ejemplo, no le entiende a un shanghainés, está hablando en shanghainés. El idioma mandarín que hablan, también lo hablan mal, lo hablan con acento. Algo que los mexicanos no logran concebir es que un chino hable mal chino. Y aunque los chinos digan, no, habla bien porque es chino, pero en realidad hay muchos chinos que hablan mal el chino. La gente de sur, por ejemplo, tiene un acento muy fuerte. Entonces no logran hablar, entenderse con la gente del norte. Los dialectos, por ejemplo, de la zona, donde está la zona roja, hay ciudades como como Suzhou o como Wenzhou,
que hablan unos dialectos rarísimos, de los que yo conozco chinos que están escuchando y no entienden ni una sola palabra. O sea, se les llama dialectos, pero porque son de la misma raíz sino-tibetana, pero en realidad son tan diferentes que yo los podría concebir como idiomas, en cierto punto. Entonces, la cultura de los alimentos es diferente, la forma de ser es diferente, la forma de hacer amigos es diferente, la forma de hacer negocios es diferente. Los mismos chinos saben que, por ejemplo, la provincia de Zhejiang es experta en el tema de los negocios. La provincia de Zhejiang exporta el 80% de las bicicletas en el mundo, el 50% de los zapatos en el mundo, el 90% de los juguetes en el mundo. La gente que hace negocios ahí es muy inteligente para el tema de los números. Hay ciudades precisas. El tema, por ejemplo, de las bienes raíces, que se hizo una burbuja de los precios en Beijing. Se descubrió que estaba controlado por la gente de la ciudad de Wenzhou, que compraban edificios y fijaban un precio y lo iban subiendo, Entonces existen grandes diferencias dentro de China y es como la primera percepción que yo quisiera compartir con cualquier persona que quiera tener una aproximación más directa con China. No lo veas como un país homogéneo. Políticamente, bueno, es un país, pero velo como un conglomerado de pequeños estados, ¿no? Si vas a hacer, por ejemplo, un negocio, piensa bien pues a qué provincia vas, a qué ciudad vas, y eso te va a ayudar también para saber decidir, bueno, a qué traductor me llevo. A lo mejor preferible llevar un traductor local. Yo he estado en reuniones donde llevan un traductor que ha vivido 5 años en Beijing y la persona que habla es de Hong Kong y habla con un acento de cantonés muy fuerte, no le entiende. Entonces, de momento suceden este tipo de inconvenientes, ¿no? Y la gente no entiende, dice, pero si los dos son chinos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se entiende? Entonces, esta sería mi primera recomendación. El tema del idioma, bueno, el idioma oficial es el chino mandarín. En teoría todos lo han estudiado, la gente que ya mayor a 60 años a lo mejor en su provincia no lo estudió, pero cualquier joven universitario actualmente debe de hablar mandarín. Por eso se dice que, bueno, si hablas mandarín en China la hablas. La realidad es que lo hablan con un acento muy fuerte y hay gente que no lo habla muy bien. El primer dialecto más fuerte que hay es el cantonés. Va a haber mucha gente en el sur que habla el cantonés, pero existen otros, yo le pondría 10 dialectos fuertes en China: el sichuanés, el shanghainés, el dialecto de la provincia de Fujian, que sería el Hakka, el Kejiahua, los dialectos de Guizhou, Sichuan. Si nos vamos más hacia la parte occidental es más difícil porque está la provincia uigur de Xinjiang, ni siquiera es de la misma raíz sino-tibetana, hablan otro idioma, hablan muy mal el chino generalmente. Entonces es demasiado complicado, ¿no? La forma de entenderse entre ellos es el mandarín, pero siempre va a haber un poquito de diferencias. Viene el tema del mandarín hablado con acento, el acento de la gente local o con el acento extranjero es muy difícil que lo entiendan frecuentemente. Yo, en mi experiencia fue que hace 12 años, yo estudié chino desde el 2001 y en el 2003 yo sentía que ya hablaba bien chino, entonces fui por primera vez a China y nadie me entendía, ni yo les entendía. Entonces es un shock cultural porque lo que yo había aprendido aquí era supuestamente mandarín. Y llego a Beijing, tomo un taxi y el taxista me dice China, ¿no? Que es como en acento local, como pequinés, ¿no? ¿A dónde vas? No entendía nada. Entonces este tipo de shocks van a suceder frecuentemente. Una porque no entendemos cómo hablan y otra porque traemos un acento extranjero muy fuerte. En el tema de la escritura, bueno, ahorita lo vamos a ver. El tema de la escritura, bueno, primero, el idioma, el mandarín es tonal, como ya sabrán muchos que hayan estudiado chino. Eso lo hace más difícil. Hay 4 tonos en mandarín y un sin tono. Y la diferencia del tono hace la diferencia del sentido. Entonces, algo mal dicho, algo con un tono diferente, le hace dar otro sentido. Por ejemplo, el jianyi, son 3 significados totalmente diferentes. Entonces, eso lo hace un poquito difícil, ¿no? La forma en que China ha tratado de romanizar el alfabeto ha sido a través de un sistema que se llama pinyin, que es este que está aquí. Entonces, muchos extranjeros
cuando empiezan a estudiar chino, por ejemplo, creen que con pinyin la van a librar, por así decirlo. Y eso no es cierto. Es muy difícil. O sea, el pinyin es parte de un sistema de aprendizaje del chino, pero no es la forma en que un extranjero pueda llegar a comunicarse con chino escrito. En realidad el chino escrito, como lo podemos ver, existe actualmente sistema de escritura simplificada, que es la del medio, y la tradicional, que se usa solamente en Hong Kong y Taiwán, creo que en Singapur también. Y la caligrafía, que hay varios tipos de caligrafía, no hay una forma establecida. Entonces, también entender un chino que escribe a mano es mucho más complicado que leer la letra de molde, la de imprenta. Eso es en cuanto al idioma. Entonces, en resumen de lo que acabo de comentar es un país muy grande, es un país con una tradición de 4.000 años de historia, un idioma muy complicado, es complicado incluso para los chinos mismos, y para el extranjero puede ser más difícil. Si no se tiene un buen conocimiento del chino, lo más seguro es que no le entiendan y que no entiendan nada, ¿no? Entonces eso complica un poquito las cosas, lo que requiere siempre del apoyo de un asesor o de algún traductor. Lo que yo voy a comenzar a platicar ahorita es ya más bien del tema de cultura, algunos datos que yo creo importantes para cualquier extranjero que quiera aproximarse a China y entender un poquito del porqué de las cosas. Lo que yo pongo aquí son características de los chinos que vamos a ver en el día a día y que en el momento de negociaciones, sea por temas comerciales, de inversión o por cualquier otro tipo de relación que haya con el extranjero, van a estar a la vista y el extranjero frecuentemente no va a entender, ¿no? Entonces, la primera es el tema de la cara, el mianzi, que es una especie de honor occidental. Pues en China la cara es muy importante y eso hace una gran diferencia Occidente con China. Occidente está muy acostumbrado al tema de las críticas constructivas. Pues una empresa extranjera que constituye una empresa en China y tiene empleados chinos debe ser cuidadoso con este tema, porque trabaja con el tema de la crítica constructiva. Un profesor extranjero que está acostumbrado a enseñar aquí en México, por ejemplo, y quiere llegar a dar clases a China, tiene que tener cuidado con el tema de la cara. El chino toma las críticas de una forma muy personal, porque cuida su cara. Entonces, el tema del honor. Hay que estar siempre, trabajar con mucho cuidado, no lastimar, ofender la cara de una persona. Por ejemplo, las cenas o las comidas de negociación son redondas y normalmente la forma en que se sientan es por orden jerárquico. La persona que se sienta del otro lado de la puerta de entrada, la que está hasta el final, siempre es el alto de más rango, la persona de mayor rango. Junto a él se sienta el invitado de honor y del otro lado pues, ya es su segundo, su subdirector. Y así en el rango van a ir bajando. Entonces, por ejemplo, esto es para el chino es de lo más normal. El mexicano a lo mejor tiene que pensar como una regla que aprender. A ver, voy a invitar a los chinos, tengo que pensar a quién lo siento. Pero el chino ya ni siquiera lo piensa. Él sabe que el jefe va allá, el que le sigue va acá, el invitado no va acá y así en orden. Y el que está sentado al final generalmente es el que paga la cuenta. Ya lleva el dinero, ya dice que el jefe va a seguir negociando y a la hora de pagar la cuenta este sale escondidito. Entonces como una especie de regla que ya los chinos ya conocen de ley, ¿no? Si de casualidad llegamos a sentar en un orden jerárquico equivocado a alguien, podemos dañar su cara. Este tipo de cosas yo las he visto y son curiosas, ¿no? Y a veces el extranjero no sabe por qué se enojó, qué pasó. El tema de la economía, el chino es muy diferente al mexicano. El chino tiene una capacidad de ahorro increíble y eso cambia la perspectiva de las cosas. En Occidente el tiempo es oro y en China yo creo que no. Yo creo que en China el tiempo no es dinero. Si el chino piensa que yo camino 2 minutos al metro y me gasto 4 yuanes, y luego tomo un camión y me gasto 2 yuanes y llego a mi destino gastando solo 6 yuanes y a lo mejor el taxi me cobra 10 y es más práctico, pero él prefiere lo complicado del asunto por ahorrarse 4 yuanes. O sea, la capacidad de ahorro es muy fuerte. Eso yo creo que también tiene que ver
a niveles mucho mayores, ¿no? Por ejemplo, las tarjetas de crédito se han puesto de moda últimamente. Cuando yo llegué a China en el 2003, casi nadie tenía tarjetas de crédito. No porque no se las dieran, sino el chino vive sobre el capital que gana. Logran ahorrar hasta el 70-80% de su sueldo, y cuando tienen un cierto capital, entonces piensan, bueno, sobre este capital, sobre esta capacidad de capital que tengo, voy a gastar. Mientras que en países como México, por ejemplo, estamos viviendo sobre el crédito, y lo que vamos ganando lo vamos pagando con crédito. Entonces esto también hace una diferencia cuando vemos un chino que hace que hace este tipo de cosas, ¿no? El tema del ahorro es bastante fuerte. El tema de la lógica es uno de los temas que más me gustan, porque es una lógica totalmente diferente y es muy chistosa. No voy a tratar de explicar el por qué la lógica es diferente, simplemente voy a darles ejemplos de cómo yo he visto que funciona. Le puedes preguntar a un chino que está vendiendo ravioles, ¿no? Terminó el día. Oye, ¿y cuántos ravioles vendiste? Vendí 200 kilos de harina. Es a lo mejor en su lógica es lo normal, ¿no? O he visto gente que está negociando, por ejemplo, oye, ¿ya cómo vas a dar la res para vender res, por ejemplo? No, pues te la vendo tanto, ¿cuántos kilos? No, pues tantos kilos. Sí, pero ahí no se ve que sean 200 kilos que me dices, ¿no? Ah, es que yo no cuento los huesos. No, ellos están en otra lógica y el occidental está en otra lógica. Eso, por ejemplo, ha generado problemas en temas de comercio. Y a mí me ha tocado empresas mandan a pedir máquinas y dan lo obvio por obvio, ¿no? Y llega sin el cable, por así decirlo. Entonces, pues no me dijiste que lo querías con cable. Un ejemplo un poco exagerado, pero ha sucedido. Y en el tema del comercio, por ejemplo, yo creo que sí hay que ser muy obvio en lo que nos parece incluso obvio a nosotros. Con chino es totalmente diferente. Otro ejemplo que me gusta mucho es, lo he puesto yo en práctica incluso varias veces de forma a propósito, solo para ver hasta qué punto puedo llegar, es hay unos panecillos que se llaman manto, que son unos panes de harina simples, no les ponen sal, ¿no? Le he llegado a preguntar de 10 chinos, les pregunto, oye, ¿por qué no le ponen sal al manto? De 10, 8 me responden, no le ponemos sal a los mantos nosotros. O sea, su respuesta no es el por qué, es nosotros no le ponemos sal a los mantos. Entonces, la lógica es muy diferente la china a la occidental. Pues se puede malinterpretar también en el sentido de que a lo mejor no me quiere decir, no me quiere dar respuesta, pero yo creo que es más bien una diferencia cultural. Los chinos son visuales. Esto a cualquier extranjero que esté aquí, que haya estudiado chino, que haya ido a China, seguramente le ha pasado, a mí me ha pasado, que hablas chino, ya aprendiste chino, ya viviste en China a lo mejor 3, 4 años, y vas a comprar algo, está ahí la tiendita, te vas acercando, la señora ya te vio que eres extranjero, como que le entra miedo, ¿quién me va a hablar este extranjero? Y le dices, ¿no? Le hablas en perfecto chino, que voy champao, o cualquier otra cosa, ¿no? Deme un periódico, lo que sea, sin ningún error fonético. Pero ellos ya como que se saturaron, ¿no? Como que se taparon los oídos. ¿Qué? No entiendo. Y a mí me ha pasado mucho. O sea, después de 12 años de vivir en China, y hago la prueba, cuando te acercas con seguridad no pasa nada, ¿no? Pero cuando lo ves de lejos y vas caminando como para que te vea que eres extranjero, ¿no? Y te acercas y le hablas en chino, el 50% de las veces logra suceder la misma reacción de ¿qué? Pues el chino es muy visual. El chino como que ya ve que eres extranjero, ya se puso unos tapones en el oído. Entonces todos los que estudian chino, hayan estudiado, vayan a China y les pase, no se sientan mal, no se sientan tan mal. Es normal y es una cosa curiosa. Otro tema es que también, con el tema de los extranjeros, considero yo que los chinos son expertos para aprovechar los malentendidos. Un malentendido es una gran fiesta para un chino. Son como momentos de oportunidad, ¿no? Que pueden venir también de este problema lingüístico. Entonces, tú vas a negociar, vas a comprar frutas, por así decirlo. Y a una amistad mía le pasó, oye, ¿cuánto cuesta? No, pues cuesta tanto. Entonces, el comerciante ya se dio cuenta que el extranjero entendió mal. Dijo a lo mejor 13, pero aquel entendió 30. Entonces, dijo, pues ya se equivocó, me va a dar 30.
pero aprovecha parte de la oportunidad, ¿no? Ya que le da los 30 dice, pero te dije dólares, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas suceden muy frecuentemente en China, y a mí me han pasado también muchas veces. Entonces, los malentendidos son una gran oportunidad para los chinos y sucede en también negociaciones mucho más grandes. Me ha tocado ver. Si hay confusión, hay oportunidad de ganar. El tema de las indirectas, el uso del lenguaje indirecto o de intermediarios. Aquí yo creo que es la segunda etapa de la problemática de la comprensión entre México, entre Occidente y los chinos es, puedes entender bien el chino, ya a la perfección, pero a lo mejor no sabes qué es lo que te quiera decir la persona. Hay como un mensaje oculto. El chino es muy, y esto viene de Confucio, es muy rebuscado para decir las cosas. No es directo. Es difícil que un chino te diga no directamente. Va a buscar la forma de darle la vuelta. Entonces, las indirectas son pan de cada día en China, independientemente de que hable uno bien el chino. El mensaje va a estar insinuado o oculto en lo que dice. Voy a darles dos ejemplos. Un ejemplo, por ejemplo, un empleado le dice a su jefe que su tía se enfermó y está muy grave y tiene que dejar la chamba porque se va por tiempo indefinido. Entonces, tiene que renunciar. Una petición muy comprensible para un occidental, pues pensaría, pues si es eso, ¿no? Se va, o a lo mucho pues, se quiere ir, ¿no? Y si estudiamos el trasfondo, realmente pasaron una serie de cosas de las que un occidental ni siquiera se ha dado cuenta. Por ejemplo, lo más seguro es que esta persona se peleó con otra persona de la empresa, pero esa otra persona de la empresa es de mayor rango, entonces para él la lucha ya está perdida, esta pelea, entonces no quiere que esto salga a relucir, ni tampoco quiere llevarlo a nivel del jefe, entonces se le hace más fácil salirse de esta forma. Entonces, una cosa tan compleja, ellos te la pueden poner de una forma tan sencilla que uno ni se las vuelve, ¿no? En algún sentido. Es muy común la forma de ser indirecto en este sentido. Otro ejemplo es, por ejemplo, ocupas el servicio de alguien, de alguna empresa, de algún amigo, y olvidas pagar o pides una prórroga para pagar más tarde, y al momento de pagar es muy probable que te digan, no te preocupes, no es nada, por tan insignificante ayuda que te he brindado, ¿cómo crees que te voy a cobrar? A mí me ha pasado. Entonces, para un occidental que no entiende mucho de la cultura, puede significar, pues qué padre, ¿no? y no sabe uno que hay un trasfondo muy fuerte. Hay dos significados aquí. Uno podría ser que no le estoy dando suficiente y quiere más, o si nuestra relación puede seguir más a nivel laboral, hay más oportunidad de tener intercambio comercial o de lo que sea, es que él va a esperar a cobrársela de otra forma. Por ejemplo, cuando él requiera de un apoyo, va a venir conmigo, lógicamente ese apoyo va a ser mucho mayor al que me dio a mí y yo no voy a poder cobrar, ¿no? Porque ya no me cobró la primera. Entonces son cosas, detallitos que por ejemplo yo veo mucho en China y que los mexicanos que me ha tocado tener a veces no entienden el por qué está sucediendo. Entonces, este tema de la diferencia de la indirecta. Aquí quisiera decir que para poder entender entonces se requiere no solo un conocimiento del idioma, sino también tener una gran capacidad de deducción, como estar adivinando. Y muchas veces con el tema China es necesario estar en China, para estar todos los días ahí con el día a día con ellos para ir aprendiendo. El tema de la modestia es también increíblemente importante. Es, por ejemplo, los chinos son modestos, muy modestos, también es un tema de Confucio. Es frecuente que te den un halago por algo. Por ejemplo, un extranjero que sabe decir hola en chino, ¿no? Saludas al chino, ni hao. Te va a decir, oh, qué bien hablas chino. Good. No sabes decir nada más que ni hao. He oído extranjeros que dicen xie xie, y eso está mal.
En China se debe decir, no, ¿cómo crees? Hablo bien mal. No, estoy aprendiendo. Entonces si tú dices, sí, así. Oye, estás muy bonita. No, ya. Entonces va a decir ella, nadie. No estoy bonita. Aunque ella dice, sí, estoy bien bonita. No, estoy más o menos. Entonces el tema de la modestia va a estar muy frecuente en toda la vida de los chinos. Y hay un patrón que si consideramos el tema de la modestia nos va a dar la verdad de las respuestas de los chinos, porque hay que deducirlo también. Por ejemplo, si tú le preguntas a un chino, oye, ¿sabes jugar básquetbol? ¿Eres bueno en el básquetbol? Si el chino te dice mama, más o menos, quiere decir que juega bien. Si el chino te dice haixin o haikei, es como decir, pues me defiendo, quiere decir que es muy bueno. Entonces, el lenguaje es una cosa, pero lo que esconde el lenguaje atrás de la modestia es otra cosa, ¿no? Y uno tiene que aprender a hacerlo también, porque si no acaba uno cayendo mal, ¿no? Que a todo dices gracias, no es gracias, es decir, no, me defiendo, estoy haciendo mi luchita, ¿no? Entonces el tema de la modestia es muy importante. De la inflexibilidad a la flexibilidad, el chino en general, la primera impresión para casi cualquier extranjero que va a China es que es inflexible. Casi para todo vamos a escuchar al chino dice, me baja, no se puede hacer nada. Esto así funciona y así es. Oye, es que en México necesitamos factura, ¿puedes inscribir esto dentro de la factura china? No se puede. Oye, es que necesito, está lleno el restaurante, pero tráeme la carta, ¿no? Al menos para ir viendo. No se puede. Las reglas es que hasta que te sientes te doy la carta. Son inflexibles, pero a la vez son increíblemente flexibles. El truco está en jalar el problema a un nivel personal. Es un tema de relación personal, yo con la mesera, yo con el gerente. Hablar, oye, mira, ayúdame, está aquí mi jefe, dame cara, necesitamos esa factura, habla con la persona que las hace, ve si se puede hacer algo. Jalas esto a un nivel personal y se vuelve completamente flexible. Para mi gusto, China es de los países más flexibles que hay para ejecutar casi cualquier tipo de cosas. Y es un tema interesante porque es un tema que, por ejemplo, México ha desaprovechado. Son los maestros de la negociación y México, pues a lo mejor no está todavía llegando a ese nivel de negociación, pero llevando el tema a un nivel más cercano, yo creo que China se vuelve muy flexible. Voy a dar otro ejemplo. Bueno, en general me ha tocado ver mucho esto, ¿no? Casi todo se puede lograr en China. Siempre es negociable y tiene que ser un nivel más cercano. 8. Los chinos son muy prácticos. Aquí creo que esto viene también del tema de... Tiene que ver con el tema de la religión un poquito. Yo así lo veo. Voy a ser a lo mejor un poquito rudo en el comentario, pero es una idea muy personal. A lo mejor no van a estar todos de acuerdo, ¿no? Yo creo que la cultura occidental en general, nuestra forma de ser ha estado permeada por la cultura judío-cristiana en general, seamos o no creyentes, ¿no? Tenemos como una especie de un chip que nos enseña que hay algo más allá, ¿no?, de la vida, algo que creer, no sé. Y China, con sus 2000 años de historia de Confucio, realmente lo que se enseñó, lo más cercano al tema de la religión es la veneración de los antepasados, la veneración de los ancestros. No hay una religión, yo no veo una religión en China como tal, que el chino siga y diga yo soy budista, yo soy hinduista. Hay templos y la gente va y pone incienso, pero es una cosa totalmente diferente. No quiere decir que él crea en que tiene que ser bueno porque se va a ir al cielo. Es un tema totalmente occidental. Y a lo mucho en la religión a la que se aproxima la ideología china, yo creo que es algo cercano al panteísmo, en el mejor de los casos. Y yo creo que es la razón por la que son muy prácticos. El chino es práctico por excelencia. No, como que no se está preguntando si tenemos alma o no. Solo sabe que si somos malos, vamos a reencarnar en algún animal o nos vamos a desintegrar. Y yo creo que el chino en general, no estoy generalizando, no digo todos, ¿no?, pero la
mayoría, al menos de lo que yo conozco, la religión actual en China es el estómago, comer bien y una cartera llena de dinero. O sea, el chino en la actualidad lo que le importa más es comer bien, les encanta el tema de la comida, dinero. Entonces eso los hace ser también muy prácticos, ¿no? Como si tal vez el chino no cree en lo que no ha visto, ¿no? En lo que no ha oído. Entonces es una característica también que lo hace muy diferente a la cultura occidental. El tema de la privacidad es con el tema con el que los extranjeros tienen más problemas. La privacidad realmente es un tema también muy ambiguo, que me parece que en Occidente apareció después de la Edad Media, yo creo, se empezó a dar el tema de la privacidad, lo que es mi espacio, tu espacio, pero es un tema ambiguo, que hasta dónde llega tu espacio, hasta dónde es mío, que puedo escuchar, que sí, que no. En China es un tema casi reciente, de unos 10 años para acá. El tema de la privacidad de que pues, están escuchando, el tema del espacio físico, por ejemplo. No sé si cuántos de aquí hayan estado en China les haya tocado caminar por las calles de alguna avenida muy transitada en Beijing o Shanghai. Seguramente 2 o 3 chinos les pegaron a caminar. Y es una falta de respeto aquí en México. En China es muy común, ¿no? Estás caminando y pasa un chino y ¡paz! Te pega, ¿no? Y es un tema muy interesante porque una vez hice una prueba y vi que todos yo estaba parado y todo el mundo pasaba y me empujaba y me pegaba. Entonces me puse duro, vi que venía uno para acá, o sea, casi me iba a dar, entonces que se ve con todo. Me pega, se ve que se lastimó, queda atrás de mí y voltea con una expresión de ¿qué te pasa? O sea el incorrecto era yo. Es un tema muy curioso. Entonces, en China realmente para ellos no es tan grave, para nosotros sí. O sea, es grave a lo mejor hacer lo que yo hice. O sea, la regla aquí es carritos chocones. Y desde entonces yo veo China como carritos chocones. Y es normal. Y después hasta se acostumbra uno al tema. Y funciona bien. ¿No? Porque no son golpes fuertes, pues, te atraviesas. Lógicamente hay reglas que hay que seguir si no se quiere enojar uno con los chinos. Por ejemplo, si estás haciendo la cola, no dejes ningún espacio entre tú y la persona que está acá. Dejas un espacio, se te van a meter. Pues aprendes la regla, pues me le pego lo más que pueda. Entonces, son como una serie de reglas no escritas o reglas no hechas ley, ¿no? Pero que así funciona el país. El tema de la piedad filial. Tema que viene también de Confucio y también es muy importante porque en la ideología china pues nadie piensa en dejar su casa sin pensar en volver. O sea, la idea del chino es salir de casa, ganar dinero y volver a casa exitoso. La idea de volver a casa. La cultura occidental, por ejemplo, enseña que vas a dejar a tus papás y te vas a unir a tu mujer, ¿no? Es como una especie de casi ley que todo el mundo sigue aquí. Y en China la importancia se le da mucho más a los padres. Esto se llama amor filial, se llama xiao, que es una de las leyes enseñadas por Confucio. Y es muy fuerte. O sea, hay novelas, literatura china que están al punto de la muerte y pues, el hijo rescata a los papás, no a su familia. Los temas de este tipo son muy comunes y también es diferente a México. El tema de la adoración de los ancestros, yo creo que sí, que es más, si hay alguna religión en China, yo creo que sería este. El tema de la cortesía y de la amabilidad. Los chinos, para mí, son los expertos maestros en politeness, en ser amables, cordiales, diplomáticos. Existe un gran número de normas o reglas de comportamiento, de ceremonia. Sin embargo, para los chinos, más que reglas a aprender, son instintivas. Es como si todo el protocolo diplomático de Occidente en China se extendiera a cada momento de la vida familiar y social. No quiere decir que estén en un protocolo todos los días, sino que hay una especie de patrón
que para el chino es instintivo y que un extranjero a lo mejor tiene que aprender y tiene que estar como atinando, ¿no? Si voy bien o no. Existe una diferencia en la apreciación de la amabilidad entre Occidente y Oriente. En China es como un ritual, una serie de tecnicismos que se están usando. Por ejemplo, el uso de los términos honoríficos que ayudan a mantener a la vista la diferencia jerárquica, sea dentro de la familia, sea dentro de la empresa. Es como si lo comparamos, por ejemplo, con una especie de juego, ¿no? En la que cada quien conoce la regla y las está siguiendo y las tiene uno que ir anunciando. La amabilidad en China, su nivel de importancia a veces supera su objetivo principal, y es aquí donde yo he encontrado los más fuertes choques culturales entre México y China, y a nivel empresarial es tema que yo veo todos los días y que he tratado de suavizar mucho, porque para el chino es una regla decir, si tú eres el huésped, si yo soy el anfitrión, entonces a mí la regla me indica que te tengo que atender. Entonces voy a cocinar, te voy a hacer 20 platillos y tú a lo mejor no quieres comer. Dices yo, no tengo hambre. No, ¿cómo que no? Y cocina y te sirven 20 platillos y te sirven en tu plato y comen, ¿no? Y alcohol, 2 botellas de licor de arroz de 63 grados y a tomar alcohol. Oye, es que no toma alcohol. ¿Cómo que no? A ver, vamos a tomar alcohol. La regla, o sea, el chino está siendo un buen anfitrión. Yo así atiendo a mis invitados. Les doy de comer bien y les doy de beber bien. Mientras que Occidente, por ejemplo, una forma de mostrar la amabilidad es, te doy la carta y tú pides lo que quieras. Quieres un tequila, quieres una cerveza. Y es muy interesante porque a mí me toca atender mucho a clientes chinos que vienen a México y los atiende la persona mexicana. Yo conozco a los chinos, son mis amigos y sé que les encanta beber alcohol. Y les dan la carta y, no, pues agua sola. Una combinación de modestia con amabilidad juntas. El mexicano no sabe. Entonces le tienes que decir, no le preguntes, compra una botella de tequila y tú pides la comida y pónsela al set. No le digas ni sabe qué pedir. Esta es una diferencia muy, muy fuerte. Entonces a mí me gusta mucho vivir este tipo de cosas. Por ahí leí en un libro que hablaba precisamente sobre el tema. Decía, la amabilidad en China se puede comparar a un colchón de aire. Ahí adentro no hay nada, pero ayuda a suavizar todo. Entonces yo creo que sí es cierto, ¿no? Me tocó, por ejemplo, en algún pueblito, en una provincia, no me acuerdo en qué provincia de China, una visita oficial de parte de la embajada. Iba mi jefe, que era el consejero comercial, iba yo, y nos atendió la empresa china. Y en ese pueblito, platillo principal, lo delicatessen, son las chicharras, son las como chicharras, ¿no? De esas que cantan, rellenas de una especie de líquido morado, cremosito. Las fríen y les ponen como sal con pimienta. Ese es el platillo de ese pueblito. Entonces, para ellos la amabilidad se representaba bien en los invitados extranjeros de Ajá. Hay que degustarlos con lo mejor y con nuestro platillo principal. Entonces, la típica mesa redonda, al consejero lo sientan en la mesa de honor y pues el pobrecito de él, porque le daban vueltas a la mesa y le ponían las chicharras, ¿no? Entonces él le daba vuelta a la mesa para agarrar otro producto y le volvían a poner las chicharras. Pruébala, ¿no? O incluso agarran comida y se la ponían en su tazón de él. Entonces, es una demostración de amabilidad muy china que es diferente a la nuestra, pero es padre. A mí me pasó personalmente, por ejemplo, cuando recién empecé a estudiar chino, yo tenía aquí una amiga con la que aprendí mucho. Ella me enseñaba chino y yo le enseñaba español hace 15 años. Y recuerdo que me decía, no, pues vamos a comer comida china. Me llevaba al restaurante, pedía 3, 4 platillos. Me decía, ¿cuál te gustó más? No, me gustó más este. Cada vez que salíamos, era ese platillo. Hasta que un día le dije, oye, ¿por qué no cambiamos de platillo? Dice, pero tú me dijiste que te gustaba y era el que más te gustaba. Entonces,
es otra vez el tema de la lógica diferente, la amabilidad la expresan de una forma también bastante diferente. Sucede también cuando, por ejemplo, uno muestra su insatisfacción, que dice, no, pues es que yo no quiero comer y me estás dando, no quiero alcohol, entonces uno se muestra insatisfecho, es peor, porque van a decir, esto no te gustó, te traemos más. Y también me ha pasado. Entonces, ahí yo recomiendo mejor aclimatarse a las cosas, ¿no? Es como si a lo mejor tú que eres el extranjero no conoces las reglas del juego, ¿no? Pero ya no es mi problema, yo cumplí. Más o menos así lo veo. La amabilidad china se concreta frecuentemente en forma de regalo. Cualquier persona que tenga asuntos con chinos seguramente tiene un closet lleno de regalos. Y eso es cierto. Pueden preguntarle a cualquier embajador, a Sergio Ley, a Guajardo, todos seguramente tenían un closet lleno de regalos. Yo, que era un rango mucho más abajo, yo tenía también un closet lleno de regalos. Entonces, eso es una cara, es parte también de la cara del chino. Voy a visitar al embajador, no, pues voy a llevar regalos. Pues es la forma en que se presenta normalmente la amabilidad, y ha sido un tema que tratamos desde hace muchos años atrás con las representaciones mexicanas en China, porque ahorita ya aprendieron, pero antes no daban regalos los mexicanos y teníamos que estar obligando a las delegaciones, oye, tienes que tener regalos porque aquí dan regalos. Entonces es un tema que se tiene que tratar también, es muy importante. La misma amabilidad se ve en el ejemplo que les di del extranjero que dice ni hao. A lo mejor lo dice mal dicho, a lo mejor dice ni hao, ¿no? Mal pronunciado, pero decir, oye, hablas muy bien chino. También un tema de amabilidad. Hay muchísimos temas que por cuestiones de tiempo no estoy enumerando aquí, pero que se van a encontrar en China, ¿no? Por ejemplo, van a ver que en China se les grita mucho a los meseros, parece como una falta de respeto, no lo es. El tema de sorber la sopa, no sé cuánto les haya tocado estar en alguna comida de negocios, donde dos empresas chinas se pelean por pagar la cuenta, pleitos, porque no, dame la cuenta, no, yo la pago. Es muy común también por el mismo tema de la cara. Todos estos choques, por ejemplo, el tema de los números es un tema bastante interesante también. El chino le da significados a los números por su sonido, entonces van a ver que no se quieren quedar en la habitación del hotel número 14 o en la habitación 4, ¿no? Porque es de mala suerte, porque suena igual a la palabra morir, ¿no? Les encanta el número 6, les encanta el número 8. Van a ver autos con placas que digan 666, ¿no? Y no es la marca de la bestia. Lo que quiere decir es que es un chino con mucho dinero, porque una placa sí cuesta a veces muy cara. Una placa con 4 8 en Shanghai puede valer $10,000 el trámite, porque implica que se va a hacer rico, ¿no? La palabra, el número 8 implica riqueza, hacerse millonario, porque suena parecido número 8 pa a la palabra fa, es ganar dinero. Entonces, son algunos de los temas interesantes que están aquí. En el tema de los negocios, de todo esto, el tema del Huanxi, ya lo han tratado en muchas conferencias, me ha tocado verlo, que viene también del tema de la intermediación. Es muy importante tener esta especie de intermediario, o esta relación. Huanxi, para mí, más que relación, significa palanca, es la palanca. Entonces, a nosotros, como cuando trabajé para el gobierno mexicano en China, era tema de todos los días porque era la forma en que lográbamos cerrar agendas de negocio. Es decir, es muy probable que va la delegación mexicana y le piden el favor a tal departamento de gobierno que agende una cita con la empresa Cofco, ¿no? Por ejemplo. Y no se la den, no, es que el director no está, no va a poder. Entonces le pasan la tarea a otro departamento, ¿no? Y buscan, no, queremos una reunión con el director porque viene una empresa mexicana muy importante. No se la dan.
pero si llegan con el indicado, con el intermediario correcto, el que tiene la relación, el que tiene el quanxi, por así decir, la reunión sí se da, ¿no? Y me ha tocado verlo, y veo al director y digo, no, que estaba de viaje. O sea, se pueden lograr muchas cosas a través del famoso quanxi en China. En el tema de los negocios, pues bueno, se recomienda llevar tarjetas de presentación traducidas al chino, que sea una buena traducción del nombre, porque es una traducción fonética, entonces no poner cualquier carácter, buscar el carácter, tener un buen asesor al respecto. El tema del protocolo, entregarla con ambas manos, todo es como un ritual en el tema de los negocios. Cómo llamar a los chinos, por ejemplo, se llama por su apellido y por su cargo. En las reuniones tiene que haber siempre similitud de rangos, y a nosotros nos pasaba, por ejemplo, si iba de visita un subsecretario y pedía reunión con una persona de rango ministro, no se podía. Entonces nuestro trabajo era garantizar que los rangos eran equitativos, ¿no? Y los departamentos de CCPIT o MOFCOM hablaban a la embajada, decían, a ver, ¿es rango ministro, es rango viceministro, qué rango es, ¿no? ¿Y quiénes vienen? Y así se podía agendar ya una reunión bien hecha. No se puede quedar mal al respecto, es de muy mala educación decir que viene el secretario y al final mandarles al director del departamento, ¿no? Eso es grave, y ha sucedido ya anteriormente. Y la última frase es una apreciación muy personal, que también es cuestionable, pero yo en los años que he estado en China he descubierto que son más poderosas, son más fuertes, son más importantes las relaciones personales que las institucionales en China. Y yo lo he vivido. O sea, es un tema importante porque creo que en el fondo, a lo mejor en México es un poco parecido, pero es totalmente diferente al estilo americano. El americano, para nada, creo que es al revés, ¿no? Es más el tema institucional que el tema, que el tema personal. Y en China es un tema de confianza, que también viene de Confucio. Este es el banquete, así son las comidas normalmente de negocios. Ajá. Algunas recomendaciones para los que estén haciendo negocios en China y vayan a algún banquete por allá. Lo que había comentado, que poner atención en el asiento. No es de mala educación sorber, no van a darle carta a cada uno. El tema del licor chino, van a beber mucho. Todo esto es parte como ya de la cultura de negocios, de la cultura empresarial china. Es difícil que uno se libre. Una vez más, hay excepciones, ¿no? Pero generalmente así funciona. Como conclusiones, lo que yo quisiera comentar es, para entender China, o mi truco para ser como el intermediario entre ambas culturas, ha sido el descubrir que hay parámetros diferentes en ambos países. Imaginemos, por ejemplo, que la misma palabra, lo doy solo como ejemplo para que entiendan lo que quiero decir. Imaginemos que la misma palabra existe en China y en México. Por ejemplo, la palabra kilo. Uno llega y empieza a negociar por kilo, por kilo, por kilo. Pero lo que implica el kilo chino es diferente a lo que implica el kilo mexicano. Entonces, lo que quiero decir es que más allá del conocimiento del lenguaje, de la palabra, del apoyo de un traductor que conozca el lenguaje, está el tema de la deducción y el tema del conocimiento del trasfondo de esta palabra, del concepto, de lo que estamos hablando. Esto para mí es muy importante. Se necesita siempre ese conocimiento o ese interlocutor. Platicaba hace un momento el tema de algunas empresas mexicanas con las que he trabajado, que las he conocido porque han tenido problemas en sus pedidos con fábricas chinas, porque les mandan productos que ellos pidieron pero con obvias faltantes, ¿no? Como comentaba su nombre. Entonces es el mismo tema, o sea, hay que dejar en claro que estamos hablando de lo mismo, ¿no? China es un todo muy vasto y yo creo que nadie podría generalizar. Es difícil decir incluso que se conoce China si no se ha visitado más de la mitad de sus provincias y no se ha vivido en más de 3 lugares. Se puede conocer China, pero en una región donde uno está, ¿no? Yo creo que para conocerla bien, sí es necesario algo así. Haber viajado mucho dentro de China, ver las diferencias que hay entre cada uno de ellos
y de ser posible vivir un tiempo en ciudades diferentes. Mis recomendaciones son para conocer más la cultura china a través de la literatura, a través de sus telenovelas, a través de sus canciones, de sus obras, y yo creo que un dato más, que es la clave, es a través de la familia china. Es muy difícil porque es difícil entrar, que te den acceso tan fácil siendo un desconocido a la familia china, pero si uno lo logra, yo creo que es el mejor lugar en el que uno puede conocer cómo funciona la cultura china. La base de de toda China para mí son los clásicos confucianistas. Yo creo que mucho viene de la filosofía de Confucio y por tanto es un poco compleja. Para el extranjero a simple vista puede parecer contradictoria, pero si la analizamos por partes, si la vemos como un todo, como que todas esas contradicciones empiezan a encajar. Entonces, eso es China, ¿no? Pues yo creo que básicamente es lo que les he querido comentar, mi experiencia. No hay mucho tiempo, hay muchísimas cosas que se pueden decir de China, es interminable todo el tema, muchos ejemplos que he vivido, por ejemplo, en temas empresariales, ¿no? Que hay choques culturales, pero bueno, no da mucho tiempo. Espero que les sea de ayuda y cualquier duda que tengan, pues estoy a sus órdenes. Gracias. Tenemos entonces un buen tiempo para juntar por ahí un grupo de preguntas, sugerencias, y además yo les recuerdo que se inscriben muy bien en conferencias que hemos tenido acá con Liliana Sosca, Flora Boto, y otros colegas, Jenny Acosta, entre otros. Entonces, por favor, si los que quieran hacer alguna pregunta, por favor, si nos indican su nombre y su dónde viene, por favor. Yo soy Patricia Díaz, a sus órdenes. Nosotros, bueno, ya tenemos tiempo apoyando empresas para que puedan importar o exportar a China, principalmente importar, ¿no? Pero una de las dudas más importantes de nuestros clientes es la cuestión de la visa de negocios y la visa de turista, ¿no? Y la otra es la moneda, ¿no? Los renminbis y los yuanes, ¿no? Entonces no sé si nos pudiera explicar un poco al respecto. Yo tengo una inquietud, perdón, mi nombre es Laura Cedillo. ¿De dónde? No lo vengo de un lugar en particular, de la Ciudad de México, sí, gracias. He visto que algunos proyectos con China se han venido abajo, por lo menos así es como se ven, que sería el tren México-Querétaro, Dragomar, y no recuerdo en este momento qué otro proyecto, pero realmente no estoy informada o no hay información realmente respecto a cómo China está reaccionando ante esa situación. De pronto me parece un poquito extraño que no se ve un movimiento de parte de ellos. No sé si tú me puedas informar al respecto. Muchas gracias. Lorena Méndez, de la Secretaría de Economía. En mi experiencia, normalmente nos llaman mucho hombres de negocios y ha habido cierta experiencia en el que los empresarios mexicanos se quejan de que los chinos hicieron una operación comercial y no les llegó la mercancía de manera correcta, o que les robaron, o que no llegó el embarque. Y se ha formado un poco en México la cultura de que los chinos son tramposos. En tu experiencia, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
Bueno, el tema de visado yo no soy experto en ese tema. Incluso cuando estuve en la Embajada de México en China, como es un tema delicado, a nosotros, como éramos la sección comercial, nos tenía incluso un poco así como aislados. O sea, el tema de visas es muy delicado y lo manejan muy cerrado, ¿no? Ellos. De visas mexicanas para chinos, ¿no? Y de visas chinas para mexicanos, pues tampoco sé cómo está muy bien, pero es relativamente fácil. Bueno, hay mucha gente que viaja a China y tramita su visa sin ningún problema, ¿no? Creo que es 10,000 veces más fácil tramitar una visa china para un mexicano que para que un chino le den una visa mexicana. Eso sí es un hecho, ¿no? No soy experto. El tema de la moneda, pues en China se maneja el renminbi o el yuan, ¿no? Que está ahorita a 6 por dólar. Con el peso sería como de 2.3 pesos por yuan chino. Se le llama, el nombre oficial es renminbi o yuan. En chino coloquial le dicen kuai, ¿no? ¿Cuántos kuai, no? Cuesta. Ese tema esa era la pregunta, ¿verdad? Sobre la moneda. Bueno, lo que pasa es de que nosotros en algunas ocasiones nos cotizan en yuans y en otras en renminbi. Es lo mismo. Pero sería lo mismo. Es lo mismo, sí, exactamente. Y es raro que los coticen porque las empresas exportadoras ya todo lo hacen en dólares. Todo lo hacen en dólares. Es muy, muy raro que les coticen en yuan. Bueno, lo que pasa es que la gente va y compra ahí, sobre todo en los mercados locales. Okay. Entonces es donde los cotizan en renminbi sobre todo. Por eso. Pero es lo mismo, finalmente. El otro tema, a mí también me parece muy interesante el tema de estos temas de inversión con México y China. Y a mí me da mucha tristeza porque yo por 4 años en cierta forma representé a mi país, ¿no? Tratando de jalar a los chinos. Mi trabajo era atraer la inversión. En un año tengo la estadística del 2010. Visité 350 empresas chinas en Beijing nada más, de las cuales el 30% era tema de inversión, el otro 70% era tema de comercio, y se hizo un trabajo muy fuerte. Se está haciendo, respondo por el trabajo que se hacía en la oficina en Beijing. Lo que hace aquí el gobierno, tengo mis dudas, ¿no? Es una estructura muy, muy definida, pero al menos allá se hizo mucho trabajo para jalar a las empresas, y ese tipo de cosas pues sí dañan un poquito la imagen. Ahora yo conozco a 2 o 3 personas que estaban muy emocionadas por el tema del tren, porque no por el proyecto mismo, sino por toda la derrama económica, la oportunidad para el que vende cualquier parte del tren, las llantas del tren, para que haga mantenimiento al tren, o sea, iba a generar tantas cosas, y eso era oportunidad para empresas chinas y mexicanas, porque finalmente los chinos ahí tienen que apoyarse en los locales que ya conocen la red de distribución, que ya conocen el tema de importación. Entonces, sí estamos un poquito decepcionados, y a mí me dio tristeza un poco en el sentido de que hace años, por allá del 2006, 2007, la ley de licitaciones todavía era muy rígida. Entonces, nuestro trabajo como promotores era decirle al chino, a ver, te invito a que inviertas en México en infraestructura. Y México tiene estos estados que están muy padres, y ven e invierte y pon tu lana en México, ¿no? Entonces el chino nos decía a nosotros, bueno, pero a ver, dime en qué estado invierto, y tú recomiéndame al socio comercial. Entonces nosotros no te podemos recomendar ni un estado porque se nos viene encima todos los otros 30 estados, ni te podemos recomendar al socio comercial porque van a pensar que nosotros ahí estamos haciendo algo por debajo de la mesa. Entonces es un trabajo incompleto, lo estamos haciendo a las medias, por así decir, porque en China no funciona así. China es un país, funciona solamente con el Partido Comunista. Muchas empresas fueron cambiando de ser estatales a paraestatales, y hasta la fecha las privadas siempre tienen ahí a alguien del partido que está dirigiendo, ¿no? Entonces todo está apoyado por el gobierno. El gobierno chino piensa que si el gobierno está del lado de la empresa, si el gobierno chino te está diciendo, asóciate con esta empresa china, quiere decir que él ampara a esa empresa. México por muchos años no pudo hacer eso. Decía, ven, pero ahí tú arréglate tú solo. Y vas a licitar y a ver si ganas. Este chino no lo había hecho, no decía, no, dime si la voy a ganar o no, o al menos dime con quién me asocio para entrarla. Después de muchos años, hubieron cambios a la ley de licitaciones y se empezó a permitir hacer ciertas cosas.
En el año 2011-2012, la empresa GIA visitó China. De hecho, yo estuve con ellos y negociaron el proyecto del tren con 2 empresas chinas. La primera empresa china declinó y la segunda es la que todos conocen, que es la que ganó el proyecto. Y me dio gusto estar en esa negociación porque en esa visita, no sé si se sepa aquí, a lo mejor ya estoy dando información que no debe dar algo, pero en esa visita estuvo presente el secretario. Entonces, los chinos, al ver al secretario de Comunicaciones y Transportes junto a la empresa que va a invitarte a ser socio para participar en un proyecto, le da toda la tranquilidad del mundo, porque le dice, ese proyecto es nuestro. Y el gobierno está apoyando a esta empresa mexicana. Entonces, cuando se dio el proyecto y yo lo escuché, me dio gusto. Porque aparte yo estuve en 3 de las primeras reuniones que se van a cabo en China, y yo vi que sí fue de apoyo el que un secretario visitara. A México anteriormente hacía esto un poco mal. Mandaba una delegación de gobierno sin empresas y luego a las empresas sin gobierno. Y siempre les dijimos, no lo hagas así, mándalos juntos. Y hasta hace 1 año y medio, 2 años lo empezó a hacer. Y yo creo que empezó a funcionar. Tan es así que la empresa china se vino, invirtió y contrató empleados. Y se vino en grande, ¿no? Entonces, es una verdadera lástima, ¿no? El tema del tren y el tema del Dragon Mar. Y yo, mi perspectiva de mis amigos empresarios chinos que conozco es de mala imagen, ¿no? Yo estaba negociando, tengo otro negocio que estoy haciendo para el tema de minería no ferrosa, y mi socio en China me dijo, oye, pero si un estado, un país no cumple su palabra, ¿qué me puedo esperar de las pymes? Entonces, sí es grave, ¿no? Yo creo que es algo grave. Sí, aunque sabes que mi pregunta iba enfocada en que aparentemente algo que se había concretado no se llevó a cabo, pero a ellos los veo muy tranquilos. O sea, no veo una respuesta concreta respecto a esta situación que no se esperaba, ¿no? Claro. De pronto siento que, como tú dices, estuvieran aprovechando la situación y, como tú dices, se la van a cobrar después. Es a donde te digo que yo no veo que haya información al respecto. ¿No crees? Puede ser, no sé, yo creo que sí hay algo de inconformidad, porque nunca se transmiten noticias sobre México en China, y desde lo del tren, todas las noticias de México es el gobierno de México cancela proyectos. Sí. Entonces yo creo que contentos no están, creo que están algo enojados, ¿no? Pero bueno, su forma hay que ver cómo lo solucionan. Ajá. Y la otra pregunta sobre las empresas mexicanas que han tenido malas experiencias con empresas chinas. Yo, mi experiencia me ha tocado muchas empresas mexicanas, muy raro, pero van a negociar con empresas chinas de una forma que no lo harían ni con otros mexicanos. Por ejemplo, eso se me hace muy raro, ¿no? O sea, no sé, tal vez sienten que porque es China ya no hay ningún riesgo, ¿no? Pero a mí me ha tocado ver a empresas que me hablan, ¿no? Oye, tengo un problema, ayúdame, ¿qué pasó? Pues es que compré una grúa en China, pero se le cayó el motor llegando al puerto, y luego se le cayó tal cosa llegando al puerto donde transbordaba, y llegó hecho pura basura para vender como desperdicio. ¿Y cuánto costó? No, pues me costó $2 millones. Y a ver cómo estuvo. No, pues resulta que el señor no había ido a China nunca en su vida. La grúa la compró por internet. Él no firmó ningún contrato, mandó una transferencia de $2 millones a una empresa que en su vida había visto. Entonces yo lo he visto, y es un ejemplo de varios que tengo, que cuando lo tengo enfrente, señor, digo, señor, pero es que usted, si un mexicano le dice que le deposite $2 millones y que le va a mandar dinero, ¿usted se lo haría? No. Entonces yo lo que he visto en general, no siempre, en general, es que muchos de estos que caen hacen cosas así un poco que está fuera de serie, ¿no? Y hay otros que pues a lo mejor sí lo hacen en orden, y sí hay muchas empresas tramposas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Lo que yo digo es que no van a negociar con una empresa que no conocen. En México está de moda que quieren comprar por internet, como que les da miedo ir o no quieren invertirle a eso. Y yo creo que ese es un problema muy grave. Yo creo que para cualquier negociación mínimo hay que ir a China, no solo que el chino venga, o sea, mínimo hay que ir, sobre todo si estamos hablando de cantidades fuertes, ¿no?
ir a China, conocer la empresa, negociar, firmar un contratillo por ahí, ya que han pasado por la etapa del banquetito, de la tomada, ya vieron cómo está, ya yo creo que pueden confiar al 70%, ¿no? Lo que se recomienda mucho y lo que yo hago y he hecho cuando me han pedido que les corrobore si es de confiar, yo hago algo que se le llama una investigación ante el Buró de la Industria y Comercio de la ciudad a la que corresponde la empresa. Es como una especie de registro de hacienda local, nada más que allá se llama Kunshan Guaniju se llama. Es Buró de Administración de la Industria y Comercio. Todas las empresas realmente registradas aparecen ahí. Se registran ahí y uno ve que sea el nombre realmente de la empresa que está operando. Ahí se ve el capital de registro, ahí se ve quién es el representante legal, ahí aparece todo. Entonces esta sería como mi recomendación, ¿no? Que se haga, le inviertan un poquito más de dinero y de tiempo y se ahorran esas pérdidas tan fuertes. ¿Esta búsqueda del buró tiene un costo? Depende de, o sea, las ciudades en general, uno lo puede buscar en internet y no cuesta nada. Ok, o Sí. sea, te metes a internet, porque lo mismo hacen ellos hacia nosotros. Nosotros tenemos un sistema que se llama SIEM, Sistema de Información Empresarial Mexicano, y te investigan, o sea, investigan y ellos quieren saber si la empresa mexicana es correcta. Ahora, la realidad es que es un sistema, pero no quiere decir que ahí están todas las empresas. Está un tanto velado, no al 100% las empresas. Pero sí es importante pensar en que, oye, y bueno, mi primera pregunta siempre hablando con el empresario es, ¿hizo un contrato? Me dice, no, digo, ahí está el detalle. Aquí en China y en donde sea, donde vayan a hacer cualquier tipo de relación y más de negocios, tienen que hacer un contrato. Ahora, yo me pregunto, ¿en la representación comercial hacen un contrato? Sí. ¿Ayudan a las empresas mexicanas a que hagan contratos? Las representantes no. O sea, por ejemplo, lo que hace allá ProMéxico es promover las exportaciones mexicanas y atraer la inversión. Y ahí se acabó. Quien podría ayudar, pero tampoco es función de ellos, son las representaciones chinas acá en México. Pero tampoco la hacen. Y yo incluso diría que el contrato puede ayudar, pero tampoco es final. Como dijo una amiga mía, el contrato para un chino es como un ser vivo, siempre en constante cambio. O sea, les va a dar igual, ¿no? Pero ayuda. Yo creo que es una serie de cosas. Yo creo que es contrato, más la revisión, más conocer a la empresa en persona. Y las primeras transferencias, pues no hacerlas así en transferencias, hacerlas con, no sé, carta de crédito. No, arrancar siempre despacito. ¿Me puedes explicar un poquito más acerca de soy Raquel Córdoba y también estoy aquí en la Ciudad de México con una compañía que quiere empezar con importación de productos de Shenzhen específicamente. Este punto que acabas de mencionar de la carta de crédito, si me pudieras explicar un poquito más y qué época del año es más factible para poder ir y poder visitar la compañía en China. Esta pregunta yo. Hola, mi nombre es Nancy Selene, soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la carrera de Relaciones Internacionales. Y bueno, hemos estado viendo en una materia, se llama Integraciones Económicas, que aquí las instituciones en México realmente y en Latinoamérica no reflejan mucha confianza. Por ejemplo, en China algunos de los acuerdos se hacen a palabras, no a contratos, sobre todo en los países vecinos. Y los procesos aquí en México son muy tardados para negociaciones y para todo. Eso ha sido un gran obstáculo aparte del visado. En esta cuestión, ¿usted qué opina de estas instituciones? ¿Qué se podría hacer? Dos breves preguntas por mi cuenta. Un tema, me pareció muy interesante, seguro que se pudiera enriquecer muchísimo ahí la cantidad de experiencias personales y de vivencia, me imagino. Un tema que me parece importante, que llama la atención cuando uno ha estado muchas veces en China,
yo lo pondría bajo este tema de la cultura del VIP, ¿no? Que tiene que ver con el guanxi, que tiene que ver con relaciones de la China moderna, pero uno se encuentra con este VIP en todos lados, en el tren, en el avión, y hay tratos de VIPs, ¿no? Y eso tiene implicaciones, sería mi pregunta, también en los negocios, ¿o no? Eso raya en la informalidad, a veces en la ilegalidad, en fin, no sé cuál sea tu percepción. Y después, con respecto a esta racionalidad de hacer negocios y de venta de negocios, a mí, de nuevo, hemos tenido una cantidad de conferencias acá y me ha tocado estar en un grupo de negociaciones, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, el transporte, la venta de unidades de transporte público, y con una empresa china grande, ¿no? Una transnacional, uno diría, y en donde le costó meses definir cuál era el precio de la unidad, ¿no? Es decir, sabía perfectamente cómo financiar, cuánto se iban a ahorrar, la tecnología, temas de ingeniería, información muy vasta, ¿no? Y producida por esta empresa, fabricada, no era algo que se estuvieran inventando. Pero la pregunta de la contraparte acá en México, bueno, está bien, ya entendí, me das financiamiento, ¿cuánto cuesta una unidad? Y una vez, dos veces, impresionante que en términos de esta racionalidad pareciera que prácticamente la venta no era tan importante, sino que era más importante iniciar con una relación comercial y lograr una relación de crédito en donde cuánto salía la unidad parecía no ser tan relevante y en donde constantemente uno poniéndose los pantalones del funcionario, pues ya la cuarta o quinta y no, sabes que estos no sé a qué se dedican, ¿no? Entonces no sé si también es tu experiencia y cómo confrontar a eso ante diferentes racionalidades. Yo quiero comprarte 1 o 100, ¿cuánto sale? ¿No? Y sin encontrar una respuesta concreta. Entonces, ¿cómo hacer negocios ante racionalidades tan diferentes? Entonces, soy Lila Molinier de Paraguay, egresada aquí de la UNAM, economista, y de paso estoy en contacto con el programa China-México o México-China. Y mi pregunta es si puedes identificar o puedes comentarnos si se podría hablar de cómo nos identifican a los latinoamericanos y, por ejemplo, qué comparaciones se podrían hacer entre latinoamericanos y americanos y chinos, ¿verdad? Para los negocios. Gracias. Buenos días, Carlos. Mi nombre es Jorge Dagnino. Yo tuve la oportunidad de estar ahora en China, en CISMEF. Me fui a vender tequila y acabé comprándoles productos a ellos. Me di cuenta que vender tequila en China es imposible porque en la China continental ellos toman su producto hecho de arroz de 63 grados y para que les vendamos tequila pues van a pasar 30 años y tiene que llegar Cuervo a meter $100 millones a que lo conozcan, ¿no? Entonces me di cuenta que por ahí no va el negocio. La verdad es que fuimos 15 tequileros y pues la experiencia fue muy buena. Todo lo que comentaste lo viví. Y pues bueno, dije, pues vamos a hacer negocios al revés, ¿no? Que eso era lo que no pretendemos. Y con la empresa que ya cerró operaciones y que viene en tránsito mi mercancía, me costó 90 días salir de China por un permiso que no tenían los que me vendieron.
pero finalmente pues ya lo logré, espero que llegue bien. Pero mi pregunta siempre fue, yo negocié con Shenzhen y acabé pagando en Hong Kong. Entonces les pregunté, oye, espérame, pues yo estuve en Shenzhen, dame la cuenta de un banco en Shenzhen, ¿por qué te tengo que depositar en Hong Kong? Y me dijeron, no, pues tú deposita en Hong Kong. Digo, yo estuve en la fábrica, me fui a comer con ellos, bueno, me invitaron a ir a tomar té con ellos, y la verdad es que sí me dieron mucha confianza. Desde el día que fui hasta el día de ayer en la noche, todos los días he tenido comunicación con ellos vía WeChat, porque allá no puedes ver Facebook, no puedes ver WhatsApp, allá tienen su sistema y lo podemos ver aquí. Entonces son de las cosas que jamás me imaginé que todos los días iba a tener comunicación con ellos por alguna situación, ¿no? O sea, salen mil cosas cuando compras un producto allá. Entonces, mi gran duda era por qué Hong Kong y Shenzhen. Bueno, el tema de tequila es bien interesante. Yo de hecho trabajé mucho tiempo el tema de tequila desde el 2006 con delegaciones y ha sido muy difícil colocar el tequila, ¿no? Es todo un tema. Pero ahí con el tema o sea, finalmente siempre es necesario ser precavido con la empresa, aunque den confianza y todo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en muchos aspectos. Y el tema de Hong Kong puede no ser nada grave. Hong Kong lo usan mucho las empresas de Shenzhen porque Hong Kong es Puerto Franco. Y ahí abren sus cuentas bancarias libres de impuesto y las pueden transferir a donde quieran sin ningún problema. Es la razón por la que mi empresa yo también la constituí en Hong Kong. Constituir una empresa en China es mucho más complicado y el control sobre las divisas es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, en China se tiene que reportar, voy a mandar tantos millones de yuanes, los cambia uno a dólares y esos dólares salen, ¿no? Y el dinero que entra es igual otro procedimiento parecido. Y Hong Kong puede uno mandar pesos, dólares, yuanes, dólar hongkonés, lo que sea, y el procedimiento es muy práctico, muy rápido, y ellos de ahí lo transfieren a sus cuentas en cualquier otra parte de China continental, o lo dejan ahí o lo mueven al extranjero. Entonces Hong Kong, la razón, si es por un tema bancario, es por la facilidad de trabajar las cuentas bancarias en Hong Kong. Es normal. Y es normal que las empresas de Guangzhou o de Shenzhen tengan cuentas ahí en Hong Kong. No es como un foco rojo, no es alarma tampoco. Pero independientemente yo creo que sí hay que siempre ser muy precavido en todo. Por ejemplo, los pagos, qué garantía hay de que van a mandar el producto, por qué vendieron un producto del que no tenían el permiso de exportación. Esos son temas que sí hay que revisarlos un poquito más. El tema de Hong Kong yo creo que no es tan grave, ¿no? Sí es bueno. Y el tema de cómo nos identifican está cambiando mucho. Cuando yo llegué a China en el 2003, no sabían nada de México, básicamente. Incluso en la universidad. O sea, me decían, oye, ¿dónde eres? Yo, no, soy de México. Me decían, es la provincia que está al lado de Xinjiang, ¿verdad? Está allá por Turquía. Hubo quien se acercó, por Brasil. Conocen mucho Brasil. Y los que, estoy hablando de hace 12, 13 años, ¿no? Ya eso ya cambió mucho. Pero sigue siendo escaso el conocimiento en general de América Latina. Se llega a conocer Brasil mucho más por el tema del fútbol. Y quien ha hecho mucho trabajo de promoción y muy bien hecho es Chile. Es digno de envidia sus departamentos de promoción que tienen en China, y con 3 personas hacen cosas padrísimas, promocionado, no sé, vinos, todo lo que venden ellos, salmón, bueno, el cobre, ya todo el cobre ya se lo vendieron a China. O sea, han hecho un trabajo muy fuerte. Entonces, a Chile ya lo han identificado más desde hace como varios años, ¿no? De ahí en fuera, muy poco conocimiento. Se ha dado poco a poco más en términos económicos.
pues sí ya se reconoce, como sea México ahorita es octava o novena economía del mundo, ¿no? Estamos a un buen nivel y ahí ya nos empiezan a identificar. No diría ni bien ni mal, tenemos cosas buenas, cosas malas, por ejemplo, somos un país económicamente estable, según las estadísticas, una inflación más o menos buena, crecimiento económico más o menos bueno, o sea, no nos comparamos a ellos con sus 7, 8%, pero en México es estable, entonces sí lo identifican como una buena economía, ¿no? Para trabajar, pero fuera de ahí es muy poca la gente que conoce México, los que, o América Latina en general, los que conocen ya son la gente que tiene negocios, que tiene comercios, y si tomamos solamente el concepto de estas personas que ya conocen de América Latina, pues sí nos tienen en un concepto de un poquito responsables, por decirse, ¿no? Llegamos tarde, un poco flojos, somos muy alegres, o sea, lo típico concepto que se tiene, creo que en todo el mundo de muchos de los países de América Latina. Pero es muy poco. Yo creo que comparado con lo que es América en general, ellos lo que reconocen siempre es Estados Unidos. Y eso sí ya pues, tiene un gran intercambio de mucho más tiempo. Entonces, es poco, ¿no? Yo creo que se está trabajando todavía en eso. Nosotros en los trabajos de promoción que hacemos, por ejemplo, batallábamos también para que, cómo hacer que identifiquen que un producto es bueno porque viene de tal país. Por ejemplo, el chino relaciona muy rápido ciertas cosas. Entonces dicen vino tinto, Francia, ¿no? Dicen fútbol, Brasil. Chocolate, piensan en otro país, no me acuerdo de este país que es muy, Suiza. Tienen esto muy grabado. Entonces café, Colombia. Entonces cuando llegamos y decimos, traemos un café chapaneco muy bueno de 1600 metros de altura, pues, no es colombiano, bueno es el colombiano. Y México tiene vinos tintos ahí en Baja California muy buenos y tenemos un Malbec, ¿vale? No, pues es que el vino, o sea, lo mucho ya Chile y Argentina, sí, ¿no? Y ya están entrando. Entonces, es difícil eso sin cambiarles este tema de identificación con los productos que ya conocen y ya tienen como que su label, ¿no? Pegado Colombia o Francia. Eso yo creo que es de lo más difícil para que identifiquen países de América Latina. El tema del VIP es muy interesante. A mí me gusta mucho también ese tema. Yo creo que para empezar es que son muchos, ¿no? Son muchos y de 1.300 millones de habitantes son 200 millones de personas de clase media. Es 2 veces la población de México que es clase media. O sea, con capacidad de consumo increíble. Puede comprar una casita, un carrito, cenar bien, o sea, es demasiada la gente. Entonces yo creo que eso también nos ha obligado al tema del VIP y que ya hay un VVVIP y hay un platino, oro, o sea, ya hay demasiados niveles porque los VIP se saturaron. Entonces yo creo que tiene que ver mucho también con eso, ¿no? Son muchos, son demasiados los chinos con dinero, hicieron un desastre a los precios de los autos, de los departamentos. Hong Kong ahorita tiene marchas porque todos los hongkoneses que viven ahí dicen todos los precios de Hong Kong están carísimos porque todos los chinos continentales vienen a comprar y los precios subieron. Entonces ese es un problema, pues, yo creo que son mucha gente con capacidad económica y sí los ha ido obligando mucho al tema del famoso bueno, pero este boleto te cuesta tanto, pero este es VIP, ¿no? Y en el VIP a lo mejor nada más te regalan un té, pero está el VVIP y ese ya incluye masaje de pies, ¿no? Si quieres. Entonces le van subiendo mucho los niveles. En el tema de la cultura de los negocios yo creo que sí influye mucho el tema de sentirse VIP. Y yo creo que al chino le encanta sentirse VIP. O sea, le fascina. Yo en mi experiencia, porque al mexicano yo creo que a veces no tanto. O sea, es lo mismo, ¿no? Vamos a pasar por el pasillo aquí o por allá, da igual. Y el chino no, el chino sí le pone mucha importancia al tema de que pues a lo mejor paga un sobreprecio, pero él es VIP. Los servicios también son muy diferentes. La recepción en los aeropuertos, por ejemplo, me ha tocado ver los que son super VIP,
y esperan a la gente, llega al hangar el avión, bajan las escaleras y ahí están esperando, ¿no? Ni siquiera tiene que cargar su maletita, le cargan, lo suben al coche, lo llevan a la sala VIP del aeropuerto. Entonces el tema de los servicios también es muy fuerte en China. Yo creo que en eso ha evolucionado mucho, no sé quiénes de ustedes les haya tocado estar en China y ver este tipo de cosas. O sea, ya están muy sofisticados en el tema de los servicios. Entonces yo creo que eso es también parte de lo que ha obligado a que se vaya creando esto del VIP, aunado a que a ellos les encanta, ¿no? Yo creo. Y en el tema de cultura de negocios sí, yo creo que sí influye bastante la sensación que se le da, que se le está dando un trato VIP a las personas. Con el tema de las negociaciones, yo creo que a mí me gustaría ver el contexto en general para ver por qué están rebuscando el tema del precio, ¿no? De la unidad, porque pueden ser muchos factores. He visto casos donde sí, el tema de la primera impresión, como puse también aquí en una plantilla, es no vas a lograr nada en tu primera reunión, nada, ¿no? Normalmente, por ejemplo, a nosotros nos tocaba agendar una visita de gobierno y ya después se iba la gente de gobierno y venían los técnicos o los empresarios, igual era platicar. Y un dato importante que igual lo mencioné, si la junta era de 2 horas, 1 hora 45 minutos era de relajarse, echar relajo, platicar cómo está México y el clima y amenizar el tema. Los últimos 15 minutos ya entraban en materia. Como que importa mucho más el primer paso, ¿no? Esto de hacer la relación, el tema de la confianza, ya después se va al tema de la negociación. Eso sí es cierto, ¿no? Aquí en el caso de la empresa que me comentas, no sé, tendría que ver cuál es el contexto en el que está sucediendo todo eso, pero puede ser, ese uno de los motivos, puede ser un tema de negociación, o sea, no va a dar su precio por el momento, lo va a dar después. También es muy probable que sea un tema de mercado, no sé si ya ellos tenían a lo mejor estudiado el mercado, que quieran trabajar sobre el precio del mercado, ¿no? Serían muchas razones, pero siempre lo que yo veo es que hay que tomar cada caso de una forma independiente. La China general que yo veo es esta, así son, y sobre cada negociación hay que estudiar bien, ¿no? Dice el libro de El arte de la guerra, todos los chinos lo conocen, que no se debe de ir, ¿cómo dice la frase? No lo recuerdo bien. La idea es, uno cuando va a la guerra es porque ya está ganada. Si está perdiendo, ni va. Y eso se aplica al tema de la negociación también. Y yo lo he visto con los chinos. Por eso es feo lo del tren, porque eso ya estaba ganado. Entonces, ese tipo de que te digo que sí y luego que no, y el precio después te lo mando, yo creo que es parte también de eso, parte de la negociación. Y en el tema de la pregunta de Nancy, era sobre las instituciones mexicanas, ¿verdad? O sea, en general yo creo que México no está, hablando de la burocracia o de la estructura gubernamental que tenemos. Yo al principio estaba muy como desilusionado de cómo funciona mi país, porque sí, es muy difícil para los chinos tramitar visas. Me ha tocado ver empresarios de muy alto nivel que les niegan sus visas para México. A un directivo de alto rango de Huawei, por ejemplo, se la negaron. Mucha gente se la ha negado, ¿no? Empresas mineras, son chinos que tienen cantidades increíbles de dinero que lo que menos quieren es emigrar a México. Y la lógica de visado de México es muy rara. Yo no estoy de acuerdo con ella. Es una lógica rara. O sea, como que si quieren te la dan y si no, no. Entonces, yo siempre he estado con eso en contra de ese tipo de cosas. Pero después de ver cómo funciona África, creo que no estamos tan mal. Ahí sí es un tema complicado. O la India, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí la llevamos. El problema de México es el grave conflicto entre las relaciones también es que China hace las cosas todavía al estilo chino comunista, algo de que si es su empresa que la apoya, esta es la que va a hacer el proyecto. Y en México tenemos nuestra democracia que desgraciadamente pues, sigue sirviendo para hacer lo que no se debería de hacer, ¿no? Pero nos echa abajo todos estos tipos de proyectos, como el tema de las licitaciones,
el tema de que una institución como ProMéxico deba de empeñarse en promocionar, pero no pueda recomendarle al chino a qué empresa ir. Con los tequileros nos pasaba, o sea, llevábamos delegaciones de 20 tequileros y el chino decía, ok, pero ustedes que son mexicanos, dime cuál es la buena, cuál no va a parar su producción, cuál va a solucionar el problema del metanol, y nosotros, pues es que nos van a colgar, ¿no? Lo que hacían algunos era recomendar a los grandes, decía, pues los grandes, y poco a poco los chiquitos van entrando detrás de los grandes. Entonces, tenemos muchos conflictos en el tipo de el sistema institucional que tenemos, ¿no? Yo creo que sí está atorando, está alentando la relación con China de cierta forma, pero yo creo que hay algunas cosas que también ahí pues no hay solución, ¿no? Porque ya es un tema de cómo funciona nuestro sistema. Yo creo que hay que buscarle. Y la otra es que también la empresa china que quiere, eso es lo de menos para ellos. O sea, la empresa china ve la oportunidad, ellos vienen, aunque no les digamos que vengan, ¿no? Vienen, invierten, vienen y compran. Y el último tema, el tema de las empresas que compran en Shenzhen, y sobre la carta de crédito. Pues la carta de crédito es muy fácil, ¿no? Alguien me preguntó por ahí. ¿Sí? La carta de crédito es más segura porque es a través de un banco intermediario. Entonces tú le das el dinero al banco y cuando este señor ya puso el producto en el puerto, saca el BL y con el BL el banco sabe que libera su dinero. Entonces es como que hay un intermediario que te dice, a ver, ya agarré esto, ya le suelto la lana. Entonces usted está seguro. El problema de la carta de crédito es que es cara, hay que pagar por ella. Y ya después de 2 o 3 transacciones, si es de confianza, pueden usar transferencias. Y la época para ir por el año, porque a mí me gusta todo el año, ¿eh? El problema de China es que el clima es un poco extremo. En invierno hace mucho frío y en el verano hace mucho calor. Si van a ir a Shenzhen, yo recomiendo que sea mayo, junio o octubre y noviembre. Está rico el clima. Gracias.